Y terminamos este lunes con nuestra sección de Mundo en Guerra, con el militar en excedencia y analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Hablamos hoy de los conflictos que están abiertos en este otoño. Este domingo miles de manifestantes marchaban en Ciudad de México para protestar contra las políticas de López Obrador. ¿Qué situación vive el país? Bueno, esta manifestación es una de tantas que está sufriendo López Obrador desde que asumió el cargo en diciembre del año pasado. Lleva, por lo tanto, 9 meses en el gobierno y no parece que le vaya muy bien. Aún así, a pesar de la situación y las manifestaciones, es capaz todavía de mantener un 60, incluso un 70% de popularidad. Y esto se explica por el descontento, es decir, él llegó al poder a raíz del descontento de los mexicanos hacia los partidos tradicionales y una esperanza de cambio, y esa esperanza de cambio y ese descontento a los de antes, de hace apenas 9 meses, que estaban hace apenas 9 meses, no se va de la noche a la mañana, por lo tanto aún mantiene ese nivel de popularidad. ¿Lo mantendrá? Yo lo dudo mucho, porque México en estos 9 meses, es decir, es cierto que en el momento en que uno asume el gobierno no puede decir ahora empieza a mejorar, tiene que haber un tiempo en el que las políticas que uno va implementando lleguen a dar fruto. Incluso al principio se podría incluso aceptar una merma en la situación. El problema es que ya 9 meses y no hay un palo en el que no haya mermado, no hay un departamento, un ministerio, un área social en la que no se haya mermado. ¿Cuáles son las principales quejas, no solo de esos manifestantes, sino en general del pueblo mexicano? Uno es el deterioro de la sanidad, donde hay muchas zonas donde ni siquiera se puede estudiar medicina, lo cual es muy grave en un país como México, e incluso más grave todavía el desabastecimiento de medicinas en muchas partes del país, lo cual hablaríamos de un país realmente tercermundista en este aspecto. El debilitamiento de las instituciones, la corrupción rampante, el no respeto a las leyes de forma generalizada, el abandono de las ayudas al campo progresivamente y sin piedad, cada vez se retiran más ayudas, el aumento del precio de la gasolina, que parece no tener fin, y luego la economía, que era una de las claves del cambio, del motor del cambio de Obrador, pues está estancada, la economía estancada, pero el número de pobres y de desempleados va en aumento sin que nada parezca frenarlo. Pero sobre todo, la reina de estas desdichas y de las críticas del pueblo es la inseguridad y la violencia generalizadas e incontroladas, podemos decir. Es conocido por todos esa inseguridad que vive el país. Es más, el propio presidente ha reconocido en su último informe del gobierno que la lucha contra la delincuencia, esos resultados en esa lucha no son del todo buenos. Sí, es el tema que, además lo ha dicho él mismo en esos informes, que más le preocupa y le ocupa al gobierno. No solo al gobierno, sino a los propios ciudadanos, ¿no? Para ello, la medida estrella fue la creación de la Guardia Nacional, que es un equivalente a la Guardia Civil, es decir, ellos tienen la policía y tienen el ejército. Su actitud o su aproximación al problema es: vamos a desvincular la lucha contra la criminalidad organizada del ejército, pero la policía es insuficiente, vamos a tener un instituto armado, como en el caso de Francia la Gendarmería, España la Guardia Civil, etcétera, etcétera, en otros países que lo tienen. Y la ha creado, ahora mismo están creciendo continuamente en el orden de 70.000, puede que llegue a 100.000 miembros, con lo cual, bueno, pues es indudable que eso lo ha cumplido. El problema es que la creación de la Guardia Nacional todavía no se ha traducido en un descenso de las muertes violentas en el país, ¿no? Es decir, no hay resultados todavía, sino todo lo contrario. La criminalidad violenta que conocemos en México, porque no siempre ha sido así, se disparó, es decir, los cárteles de la droga ha existido desde hace bastantes décadas, pero fue en 2006 cuando esos cárteles de la droga, ya mezclados con los grupos guerrilleros, en lo que llamamos las narcoguerrillas, donde ya se confundía todo, lo mismo lucho por un ideal marxista en México, pero también lucho matando a seres indefensos, pero además me estoy lucrando con la droga, ¿no? Todo ese mare magnum empezó a explosionar en 2006 con el crecimiento de esas bandas, de esos grupos, que empezaron a luchar entre ellos por las zonas, por las áreas de control. Ante ello, el gobierno reaccionó en 2006 con lo que se llamó el inicio, que no ha terminado, seguimos en ello, de esa guerra abierta contra el crimen organizado. Hablamos actualmente de unos 200 grupos de narcotráfico distintos en México, y que en estos 13 años de guerra ya habían 150.000 muertos. Hay muchas guerras
que ha habido a lo largo del planeta, con muchísimos menos bajas, ¿no? 150.000 muertos. En 2017, más o menos, al famoso Chapo Guzmán, el que fuera jefe del cártel de Sinaloa, a todos nos suena, aunque no sepamos muy bien situarlo, pero Chapo Guzmán, cártel de Sinaloa, pues este hombre todopoderoso fue finalmente extraditado a Estados Unidos, y ese fue el inicio de otra guerra, o digamos, un reforzamiento de la guerra, porque el cártel de Sinaloa dejaba un vacío sin liderazgo que todos los otros grupos han intentado cubrir, con lo cual ha habido todavía un aumento mayor de la violencia que nadie realmente parece capaz de parar. En 2018, porque los datos de 2019 lógicamente no están completos, hablamos en 2018 que terminó el año con 33.000 homicidios. Para hacernos una idea, en España está en el orden, 2017 está en el orden de 300 homicidios, y fue un año alto. Hablamos de 33.000 en México. Pero es que en 2019 está aumentando, en diciembre llegó al poder, y hasta julio, que son los datos que se manejan actualmente, en los 7 primeros meses del mandato de Obrador, ya tenemos 24.000 homicidios. Es decir, aumenta a pesar de todas las medidas, y la situación está llevando, no digo que vaya a ocurrir ni que vaya a ocurrir mañana, pero realmente lleva el recorrido de terminar en un estado sin Estado. Las cifras, desde luego, son alarmantes. Dejamos México y nos vamos ahora hasta Venezuela, porque 7 disidentes de las FARC han sido detenidos en la frontera. Sí, realmente estamos hablando de las FARC, las Fuerzas Autodefensas Revolucionarias de Colombia. Nos tenemos que posicionar en 2016, cuando se realiza ese famoso acuerdo de paz en el que las FARC renunciaban a la violencia en Colombia, y se las blanqueaba y se las permitía entrar a las instituciones. Este acuerdo fue primero rechazado por la población de forma mayoritaria en un referéndum, en un plebiscito, y claro, luego lo que hicieron fue imponerlo sin pasar por el pueblo, de tal forma que ha sido impuesto. Bueno, pues 3 años después, ahí ya podemos hablar de unos 7.000, lo que llaman guerrilleros, 7.000 terroristas en el fondo, y otros 7.000 colaboradores y presos que, al ser liberados, pues ya hablamos de unos 14.000 personas que abandonaron la lucha armada, la lucha terrorista, la lucha guerrillera, ¿de acuerdo? Pero sin embargo hubo un núcleo de 1.400 que siguieron en el campo, siguieron desvinculados en diversos grupos, evidentemente no admitían esas órdenes que emanaban del poder central de las FARC, y siguieron en sus pequeños territorios sin entregar las armas, sin rendirse, y ahí echados al monte, como quien dice, pero sin líder, sin unificación. Lo que ha ocurrido ahora, en estos días, es que el antiguo número 2 de las FARC, lo cual se dice pronto, no es un cualquiera, es el número 2 de las FARC y negociador principal del proceso, mal llamado proceso de paz, el hombre conocido como Iván Márquez, ha asumido el mando, el liderazgo de esa resistencia a la desmovilización. Eso significa que ahora mismo tiene bajo su mando a 1.400 hombres, de los cuales se han aumentado ya otros 400 de las nuevas reclutas que han conseguido hacer en muy poco tiempo. Ya son 1.800 los guerrilleros y terroristas que tiene bajo sus órdenes, y lo que todo el mundo se pregunta es qué va a pasar con los 14.000 que abandonaron las armas. ¿Cuántos de ellos? Porque es indudable que va a tener un atractivo ante aquellos que 3 años después no ven los resultados que les habían prometido, ¿no? De ahora voy a tener dinero, voy a tener una serie de beneficios que no ven, ¿no? Pero igual que no lo ven ellos, no lo ve ningún ciudadano normal que no haya matado a nadie en Colombia, ¿no? De tal forma que no sabemos qué va a pasar con esos 14.000. Es posible que muchos de ellos, o la mayoría, se mantengan fuera de las armas, pero con que varios pocos miles se reúnan, esto puede ser catastrófico para Colombia, ¿no? Y además tiene una nueva estrategia. Este hombre, Iván Márquez, quiere copiar un poco las campañas que hace el Ejército de Liberación Nacional, que esa es otra lacra, el otro grupo terrorista principal que hay en Colombia, y lo que quiere evitar, ya lo he dicho, es la confrontación directa, es decir, actuar menos como un grupo subversivo, guerrillero, que se enfrente directamente a las Fuerzas Armadas y policiales, y más utilizando la vertiente terrorista, en la cual tienen menos posibilidades de perder y ponerlo más difícil al gobierno. Hace 4 días tuvieron el primer choque armado, la primera ofensiva del gobierno, en el que murieron 9 de los terroristas, y hace 2 escasos días, esos 7 detenidos en el norte del país, lo que da un indicio de que esto va para largo y que las FARC están, desgraciadamente, resucitando. Seguramente hablaremos de ello en otros informativos. En paralelo, otro conflicto. Continúan la tensión y también las acusaciones cruzadas entre Estados Unidos e Irán. Emmanuel Macron anunciaba hace unos días un encuentro entre ambos presidentes. ¿Se va a producir esa reunión realmente?
Sí, ese encuentro que parece que fue una cita ciegas, ¿no? Que le hizo una encerrona que le hizo a ambas partes, especialmente a Trump. Es cierto que Macron lo consiguió y que consiguió que Trump admitiera que, bueno, que no le importaría reunirse, ¿no? Lo cual eso fue sorprendente. Lo que pasa es que hay dos datos que hay que tener en cuenta a la hora de valorar si esa reunión finalmente tendrá lugar. Primero, que Trump acaba de amenazar a Irán, ahora mismo, acaba de amenazar a Irán al hacerse público, lo ha hecho público el mismo gobierno de Irán, que ha superado ya el límite de enriquecimiento de uranio que tenía limitado por el tratado. Claro, ellos dijeron hace 60 días, un poco más, dijeron vamos a dar 60 días para que se retiren las sanciones contra Irán y si no, no vamos a cumplir nuestra parte. Si vosotros retiráis esas sanciones, yo sigo enriqueciendo uranio. Para hacernos una idea, enriquecer uranio a muy baja cantidad te permite tener energía atómica. Enriquecer el uranio a mayor cantidad te permite tener la bomba atómica. Entonces, Irán está progresando ya en esa obtención de la bomba atómica, superando el límite que se le había impuesto, lo ha hecho público como una medida de presión, diciendo, señores, yo cumplo mi parte, si ahora me retiráis las sanciones, yo rebajo otra vez el enriquecimiento. Estados Unidos, lógicamente, en estas acusaciones mutuas que estamos viendo, en esta escala de tensión, no rebaja la tensión, sino que acusa a Irán y le advierte de las consecuencias que puede tener. Eso es lo primero. Y segundo, que Rouhani mismo, el presidente de Irán, ha dicho que no se va a sentar a hablar con Trump hasta que no se retiren las sanciones, cosa que no parece que vaya a ocurrir a corto plazo. No tiene visos de prosperar ni la reunión ni la solución del conflicto, y lo grave es que de complicarse este conflicto hasta llegar a algún tipo de guerra o de conflicto armado más fuerte, nos afectaría. Es decir, hay otros conflictos que nos afectan menos, aunque les afecte mucho a los naturales del país, como el que vamos a hablar en Colombia, como lo que está viviendo en Venezuela, etcétera. Pero es que por el estrecho de Hormuz, que Irán tiene la capacidad de bloquear en cualquier momento, pasa un tercio del petróleo mundial. Eso significa que se puede disparar estratosféricamente el precio en el momento que estalle un conflicto en la zona. Y eso sí que nos afecta directamente a nuestro bolsillo. Tensión entre Estados Unidos e Irán. Hemos hablado también de México, también de Venezuela, pero como bien dice, son muchos puntos los que nos preocupan a día de hoy. ¿Cuáles son los conflictos políticos que pueden terminar en una guerra? Conflictos políticos que pueden tener una guerra, es decir, no estamos hablando de guerras en sí, que ya están abiertos, Afganistán, Siria, Irak, sino conflictos que pueden, bueno, el primero sería este que hemos hablado, Estados Unidos e Irán, quizás ese sea el más candente, uno de los más peligrosos en la escena internacional, porque afectaría probablemente a todo el planeta de una u otra forma, y que va por mal camino. El otro, similar si se quiere, porque tiene que ver también con la bomba atómica, es Corea del Norte. El conflicto de Corea del Norte es verdad que va mejor, ya ha habido tres sesiones de reuniones, lo que pasa es que no se llega a ningún acuerdo. Aquello no avanza, pero desde luego no va peor. Recordamos hace unos meses, un año escaso, que todo parecía indicar el mismo camino que el que tienen ahora Estados Unidos e Irán, ¿no? Y luego, pues todo se ha ido reduciendo la tensión, pero no la solución del conflicto porque no hay ningún movimiento. Y las consecuencias de ese conflicto serían gravísimas porque está metido las armas atómicas por medio. Y luego hay dos conflictos más que yo pondría sobre la mesa que tienen consecuencias regionales, pero quizás también globales, y que son políticos hoy, pero que pueden ser militares mañana. Y son dos que afectan a China. Seguimos en el Pacífico y seguimos en Extremo Oriente, que es el que tiene en el mar de la China Meridional, con Vietnam y Filipinas, básicamente China lo que intenta es tener salida al mar, una salida realmente al mar. Está rodeado por Japón, por Filipinas, por una serie de islas, una serie de países, Taiwán, etcétera, y ellos lo que quieren es salirse. Para ello, lo que están haciendo en el mar de la China meridional es crear islas artificiales en aguas reclamadas tanto por Vietnam como Filipinas. Y esto está enconando un conflicto diplomático que está pasando ya, por lo que decía la castaña oscuro, está pasando a amenazas militares. Y luego otro en el mar de la China Oriental, muy parecido, esta vez con Japón, en el cual la disputa también es por unas islas que realmente son japonesas, pero bueno, las islas Senkaku, en la cual se están disputando. ¿Por qué? Porque a China le interesa esas islas para tener salida directa al mar sin tener que pasar, por así decirlo, por Japón. Estos son los conflictos que yo creo que a día de hoy son los más complejos y, siendo políticos, pueden desencadenar graves guerras. Pues Bruno Navarro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches.